estos estadígrafos importantes como herramienta para el análisis de datos, ¿correcto? Entonces, me han estado consultando, sobre todo el día de ayer, unos alumnos en cuanto a la parte de los cuantiles. Les decía, estimados alumnos, que los cuantiles, ¿correcto? Son estadígrafos que tienen un determinado tipo de comportamiento, ¿correcto? Donde estas se derivan de la mediana, ¿no? Se derivan de la mediana, a pesar que la mediana forma parte de lo que son medidas de tendencia central de posición, ¿no? Los cuantiles forman el grupo de los estadígrafos ¿de qué? De localización. ¿No es cierto? Ahora también decirles, estimados estudiantes, aquellos que tienen un texto de estadística pueden también ver con respecto a la media geométrica y a la media armónica que tienen otros tipos de aplicación muy importantes. Por ejemplo, en el mundo económico, ¿correcto? La media geométrica es de suma importancia por cuanto nos permiten a nosotros calcular cuál es el promedio de la media geométrica, por ejemplo, con respecto a tasas de interés. Si, por ejemplo, nosotros tenemos, por decir, $100, ¿correcto? Y queremos depositarlo a un plazo fijo de 5 años, vamos a suponer, entonces la institución bancaria nos va a ofrecer una tasa de interés. Esta tasa de interés puede ser variable, significa que puede ser, por ejemplo, 7%, 8%, 9%, 10%, 11% en cada año. Entonces nosotros tenemos que calcular cuál es la tasa de interés promedio, ¿no es cierto? ¿Qué valor representa a esas 5 tasas de interés para nosotros poder calcular cuánto es lo que vamos a recibir al final de los 5 años, ¿correcto? Al final de los 5 años. Ahí en el libro de Moya, ¿correcto? Tenemos un término que se denomina factor de crecimiento, ¿no es cierto? El cual te va a permitir a ti cuál es el cambio o variación de uno a otro año con respecto a esta tasa de interés. Porque les decía, en clases, estimados estudiantes, yo les decía de que muchos confundimos. Vamos a confundir, ¿qué cosa? Vamos a confundir en que si yo tengo un conjunto de datos, lo que voy a aplicar es la media aritmética, porque la media aritmética la conocemos, porque la media aritmética la hemos utilizado para todo, pero el día miércoles yo le decía, hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque hay que saber el tipo de dato que tenemos para poder utilizar el estadígrafo o estadístico correcto, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, si nosotros queremos calcular cuál va a ser la población para el año 2025, nosotros podemos hacer uso de la media geométrica, ¿ya? Y la la media geométrica, estimados alumnos, está bastante relacionado, ¿no?, a estos temas de tasas de crecimiento, ¿no es cierto? Está bastante relacionados a estos temas de tasas de crecimiento, ¿correcto? Cuando tú ves un problema de crecimiento, por ejemplo, porcentual de la población, crecimiento o las tasas de interés de una institución bancaria, ¿no? Tienes que pensar que ahí tienes que aplicar la media geométrica, ¿correcto? ¿Y quién de ustedes no ha desarrollado lo que es interés compuesto? La media geométrica es semejante al interés compuesto. Bien, en cuanto a la media armónica, si bien es cierto, ustedes han tenido una tabla de distribución al cual le han calculado la media armónica, tienen que saber, estimados alumnos, y creo que lo saben, porque muchos de ustedes, antes de ingresar a la facultad, han estado en academias y sé que en las academias tocan bastante lo que es media armónica, que se utiliza bastante en velocidad, ¿no? En velocidad es bastante utilizada la media armónica. Ahora, yo les doy estos alcances, alumnos, porque
porque tienen un texto, he visto que tienen un texto, he estado observando, en ese texto está bien explicado los otros usos de la media geométrica, más directamente en Moya, digamos, es como una Biblia, en donde está muy explicado, muy bien explicado lo que son estos temas, ¿correcto? Ahora, otra cosa más. Cada estadígrafo, cada estadístico tiene sus propias propiedades. Por lo tanto, estimados alumnos, ustedes tienen que saber, conocer cuáles son esas propiedades. ¿Cuál es la media aritmética de una constante, por ejemplo? ¿Cuál es la media aritmética de una variable, por ejemplo? De igual forma, de la mediana. De igual forma, de la moda. ¿Ya? ¿Cuáles son las propiedades? Como investigación, yo les dejo esta inquietud que deben ustedes investigar, ¿no? Conocer sus propiedades, porque a través de las propiedades nosotros también podemos deducir resultados que, digamos, nos solicita, digamos, una pregunta, ¿no es cierto? Utilizamos solamente propiedades y podemos llegar a una respuesta. Bien, entonces, y otra cosa que también quiero poner al alcance, pero mejor voy a desarrollar las preguntas que el día de ayer me han estado manifestando los alumnos, ¿correcto? Estas son de la media armónica. Ya ustedes saben, alumnos, lo que nos interesa, porque no es lo que interesa a la docente, lo que nos interesa como estudiantes que estamos, digamos, algunos reforzando su conocimiento de estadística y otros, digamos, aprendiéndolo, ¿correcto? Es la interpretación, el análisis de los resultados. No es que yo obtenga media armónica es igual a 65.47. Tengo que saber interpretarlo, porque en ese consiste el análisis de datos, en interpretar los resultados, ¿no? Entonces, tenemos las medidas de localización o de posición, perdón. Entonces, hemos considerado dentro de este grupo la moda. La moda, en un término o una definición simple, directa, es la frecuencia que mayor se repite, ¿no es cierto? Es la frecuencia absoluta que mayor se repite o que mayormente se repite, ¿correcto? ¿Qué sucede si nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, puede suceder que en una tabla tenemos dos frecuencias que tienen el mismo valor? Por ejemplo, la frecuencia 4, la frecuencia absoluta 4 es igual a 20 y la frecuencia absoluta 5 es igual a 20. Entonces, cuando nosotros tenemos datos agrupados, ustedes saben que tenemos que identificar cuál es la clase mediana, si estamos dentro del grupo de la mediana, cuál es mi clase mediana, porque ella nos va a permitir poder saber cuál es mi límite inferior de clase. Porque ustedes saben, perdón, que en la fórmula tenemos que para nuestra mediana es igual al límite inferior más C, que multiplica a n medios menos FJ menos 1 entre FJ menos FJ menos 1. Entonces, nosotros necesitamos identificar cuál es nuestro límite inferior. Entonces, ¿qué haríamos si tenemos que las frecuencias absolutas simples son las mismas? Es indiferente escoger como límite inferior cualquiera de las clases donde está ubicada la mayor frecuencia, ¿correcto? La mayor frecuencia. Es indiferente si, por ejemplo, yo escojo el límite inferior de la clase 3 o 4 y escoja el límite inferior de la clase 5, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta para poder nosotros llegar a una respuesta correcta, ¿no? Ya saben también, estimados alumnos, que nosotros estamos trabajando
desde tablas de distribución de frecuencias para datos no agrupados, para datos agrupados, y de igual forma estamos nosotros siguiendo esa secuencia, y para los estadísticos también lo estamos haciendo para datos agrupados y datos no agrupados. Y si yo les hago mención a esto, es porque posteriormente les voy a explicar por qué. Una cosa es trabajar con tus datos originales, que por lo general son pocos, donde puede ser manejable, y otra cosa es trabajar con un conjunto de datos como los 300 que les he dado, ¿correcto? Donde por algo existe la estadística, por algo la estadística nos ofrece herramientas para una mejor organización y luego una mejor interpretación de estos datos a través de una tabla de distribución de frecuencias. Y les decía, estimados estudiantes, yo les decía, alumnos, cuando tenemos tablas de distribución de frecuencias, digamos, los resultados que vamos a obtener son resultados aproximados. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros elaboramos nuestra tabla, vamos, digamos, por ejemplo, tienes tus intervalos de clase y tú tienes que calcular tu marca de clase. Esa marca de clase que tú estás calculando es de un intervalo la que representa a ese grupo de datos que está en ese intervalo. Por lo tanto, puede haber ahí unos márgenes de error, porque ustedes saben que en estadística se trabaja con margen de error. ¿Por qué? Por uno de estos hechos, que al momento de hacer mi tabla, ya no trabajo con todos mis datos, sino con un dato que representa un intervalo. ¿Cierto? Ahora, si nosotros trabajamos, claro que la tecnología nos ofrece esta herramienta poderosa que es no solamente Excel, hay SPS, R, MATLAB, tantos programas, ¿correcto? Tantos programas, ¿no? Nos facilita los cálculos que podemos hacerlo, ¿no? He estado viendo yo trabajos que me han ustedes entregado, ¿no? En donde hay algunas preguntas que contestar y los alumnos han hecho uso también de las funciones, pero de los datos originales y no de los datos hechos en tabla, cuyo resultado es similar, casi similar es si tú lo haces, digamos, en tabla, o si lo haces, digamos, utilizando la fórmula, o si lo haces tú en, utilizando la función, por ejemplo, decil, cuartil, percentil, ¿no? Si tú lo haces, es el resultado sale más o menos cercano, ¿no? Más o menos cercano. Pero, ¿por qué hacemos tabla de distribución de frecuencia? Porque ahí nos permite a nosotros, aparte del orden, nos permite ver, por ejemplo, si lo hemos dividido en intervalos, cuántos de esos datos integran un determinado grupo, ¿correcto? Y sobre todo, pues, es más presentable, porque en tu trabajo de investigación, ¿no? No te van a decir, ya, pues, tú le das los 300 datos y has calculado, digamos, has calculado haciendo uso de la función que te ofrece Excel, o Excel que te ofrece, ¿no? Has llegado a un resultado. Pero, ¿no es cierto? En tu trabajo tienes que ver el comportamiento de tus frecuencias absolutas simples. ¿Cuál ha sido el comportamiento de tus frecuencias relativas? ¿Correcto? Entonces, por ello es que hacemos uso de las tablas de, de distribución de frecuencias, ¿no? Acá tenemos los cuartiles. Bien, ahora, continuando. Continuando, nosotros tenemos, por ejemplo, que dentro de las medidas de posición o de localización tenemos el cuartil 1. Y yo les había mencionado, estimados alumnos, el cuartil 1 hace referencia a que si tenemos nosotros una cantidad de datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 100% de los datos, el cuartil tiene esta característica que divide en 4 partes iguales a ese conjunto de datos. Y al dividir en 4 partes,
cada una de esas partes corresponde al 25% de los datos. Por lo tanto, los cuartiles que nosotros vamos a ver va a ser el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Cuando nosotros queremos calcular el cuartil 1, ustedes saben que lo primero que tenemos que calcular es el punto de posición, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos la forma como vamos a obtener el punto de posición, que es n más 1 entre 4, ¿no es cierto? ¿Por qué entre 4? Porque se divide el conjunto de datos en 4 partes iguales. Ahora, si el cuartil, ¿no es cierto? Si ese resultado que obtengo de dividir n más 1 entre 4 es un número entero, entonces nosotros en la siguiente serie de datos voy a identificar dónde se encuentra. Pregunto a la audiencia, ¿puedo en este momento identificar mi cuartil 1? ¿Qué debo hacer? Hola. ¿Qué es Primero lo? debemos ordenar los datos ascendentemente o descendentemente. Muy bien, lo que ha dicho su compañero. Ordenemos los datos. Luego, ¿qué hacemos? Veo si es par o es impar. Una vez que he identificado si es par o impar, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a hallar el punto de posición. En este caso, nos dice que es x3, ¿no? Es igual a 3. ¿Está correcto? A ver, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es mi cuartil 1? ¿Cuál es mi cuartil 1? ¿Cuál es el cuartil 1? ¿Cuánto? Un poco fuerte. Creo que me han dado muy bien, muy bien. Entonces mi cuartil 1 es 7. No es 3. Muchos se confunden. Ya les dije el miércoles. No, es cuartil 1 es igual a 3. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, digamos, si tenemos el siguiente caso? Tenemos una serie de datos, estamos ordenando los datos, pero n nos sale que es par. Entonces, calculamos, pero ahora mi punto de posición me da decimal, 3.25. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cuál va a ser mi cuartil 1? ¿Cuál va a ser mi cuartil 1? Primero, tomo la parte entera y digo que va a ser 3. Empiezo, 1, 2, 3. ¿Cuánto es? 7. ¿Correcto? ¿Sí? Pero va a ser 7 más algo más. Entonces, mire, lo que voy a hacer es, a ese 7 lo voy a sumar la diferencia del que sigue al 7 menos el 7 por 0.25 y esto va a ser igual a 7.5. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Entendimos? Sí, profesora. Muy bien, ¿no? Así de fácil. En caso que nos dé nuestro punto de posición un número decimal, operamos como la que estamos viendo en pantalla. Miren que esto es para datos no agrupados. Ahora, el cuartil 2 va a ser igual a la mediana. ¿Tú has calculado la mediana? Tu resultado va a ser tu cuartil 2. Para hallar el cuartil 3, ya nosotros no vamos a dividir, por ejemplo, n más 1 entre 4 o n entre 2 para el cuartil 2, sino vamos a dividir 3 cuartos de n, vamos a ver, 3 cuartos de n más 1. 3 cuartos de n más 1. Entonces, ¿qué sucede si nosotros tenemos
el siguiente ejemplo, del ejemplo anterior lo estamos tomando, ya lo tenemos ordenado, y quiero hallar mi cuartil 3. Y pregunto yo, ¿el cuartil 3 a qué porcentaje de los datos corresponde de un total de 100%? El 75%. 75. Muy bien, el 75% de los datos. Bien, entonces, dado esa respuesta, verificamos si es par o impar. El punto de posición, en este caso me sale un número entero, por ejemplo, que es igual a 9. Entonces, ¿cuál va a ser mi resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser mi cuartil 3? El 18, 18. profesor. Es igual a 18. ¿Correcto? Es igual a 18. Bien, de igual forma, como la anterior, ¿no? Tenemos acá y queremos es par y queremos hallar, ¿no? El cuartil 3 nos sale decimal, de igual que hemos hecho anteriormente, ¿no es cierto? El 9, ubico el 9, que es el 11, ¿correcto? Más 12 menos 11 por 0.75, a ese 11 le sumamos más 0.75. Por lo tanto, mi cuartil 3 es igual a ¿cuánto? ¿Está bien la respuesta? ¿Está bien la respuesta? Es 11.75, profesora. Claro, pues no es cierto, 11.75. Tengan cuidado, ahora en la prueba objetiva también yo sé, yo no los culpo, porque a veces la situación muchas veces nos conduce a ser mecánicos, ¿no? Ya, pues me da los datos, hago, por ejemplo, en la tablita que les he dado para que calculen la media aritmética, me parece, ¿correcto? Yo puse 42. Yo dije, seguro que ni van a sumar los alumnos. No van a sumar. Van a poner a 42 y esa es la respuesta, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Siempre leer, lee bien, porque por ahí, como una pregunta capciosa, podemos mandar para enviar, porque para ver si realmente el alumno analiza, primero lee bien, comprueba que sus datos estén correctos y luego da su respuesta, ¿no? Porque me parece, hasta donde he estado viendo, hasta ahora no he visto ninguno que se ha sacado 100%. Hay uno que está cerca, ¿no? Al 100%. Por ahí debe haber cometido algún error y creo que ha sido en esta última pregunta, ¿no? Bien. Ahora, los deciles, de igual forma, nosotros es cuando a ese conjunto de datos le dividimos en 10 partes iguales, correspondiendo a cada parte el 10%. Y entonces, para calcular el punto de posición, nosotros vamos a hacer uso de la fórmula que tenemos, donde I viene a ser el índice del decil que quieres calcular, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, si yo quiero calcular el decil 4, entonces I va a ser igual a 4, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí un conjunto de datos, lo ordenamos los datos, estamos calculando el decil 2, tengo ahí un resultado, ¿no? Que es el punto de posición. Luego tenemos ahí los pasos a seguir, igual que la que hemos hecho para el cuartil 1, para el cuartil 3, y obtenemos nosotros un resultado que el decil 2 es igual a 121, y sobre todo ahí está la interpretación, ¿no? De los 10 pacientes, el 20% de ellos tienen presiones arteriales sistólicas menor a 121 medidas en milímetros de Hg, ¿no? Es decir, tienen que ustedes también tomar en cuenta, como yo les decía, las unidades de medida, ¿correcto? Para que su respuesta esté expresada en esa unidad de medida. Los percentiles, de igual forma,
dividir conjunto de datos en 100 partes iguales, cada uno vale 1%, tenemos la fórmula, ya lo vamos a dividir entre 100, ya no entre 4, ya no entre 10, sino entre 100, ¿correcto? Y ahí tenemos, ¿no?, los resultados correspondientes para poder hallar que nos piden nuestro percentil 50, ¿no es cierto? Percentil 50 es igual a 135, ¿correcto? Yo quisiera que en este momento ustedes que están en casa, estimados alumnos, o en algún otro lugar, ya sea en el trabajo, ya sea en la facultad, no sé, quisiera que me calculen ustedes el decil 2, el cuartil 2, perdón, el cuartil 2. A ver, calculen el cuartil 2 con estos datos. Cuartil 2 con esos datos. Profesora, por propiedad tiene que salir lo mismo que el percentil 50. Muy bien, estimado alumno. A eso iba. Tengan cuidado. A veces, tenemos que analizar. No es que a veces, siempre hay que analizar. La palabra análisis van a escucharme siempre, estimados alumnos, porque por propiedad, como acaba de decir su compañero, ya no necesito calcular el cuartil 2, porque es igual al percentil 50. ¿Y el decil 2 igual a qué será? Perdón, el decil 5. El decil 5 igual a qué será? También, profesora, el percentil 50 También, del profesora. cuartil 2. Por propiedad. ¿Entienden? Entonces, se les puede dar en la prueba el decir es tanto y que el alumno que sabe la propiedad no necesita calcular, automática dice el percentil 50 es igual al cuartil 2, es igual al decil 5. Y ahí tienen. No hay que calcular todos. Hay que conocer las propiedades, por eso les estoy mandando a investigar propiedades de la aritmética, propiedades de la mediana, propiedades de la moda, propiedades de la varianza, que nos toca el tema desarrollar el día lunes ya de medidas de variabilidad, ¿no? Y esas propiedades nos facilitan y nos ahorran tiempo de estar haciendo operaciones cuando utilizando estas propiedades yo puedo llegar al resultado fácilmente. Y ahí tenemos la interpretación. Yo creo, estimados alumnos, que PPTs o estas diapositivas lo he armado de una forma tal que el alumno sepa entender los resultados, ¿no? Por eso le he puesto ahí la interpretación de cada uno de ellos. Ahora acudan a un libro, no pueden estar con las mismas palabras, pueden estar expresadas de diferente forma o manera, entonces ustedes ya saben cómo interpretar, porque para mí va a tener peso bastante en la interpretación de los resultados, ¿no es cierto? Bastante peso, también el procedimiento, el cálculo del valor, pero la interpretación tiene un mayor peso. Entonces, ahora tenemos para datos agrupados, ¿correcto? Ahí vamos a recordar, y tenemos una fórmula general, ya sea para calcular el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3 para datos agrupados. Es una fórmula genérica en donde solamente va a cambiar si vamos a dividir entre 4, si vamos a dividir entre 10 si es deciles, o si vamos a dividir entre 100 si es percentiles. Esta es una forma o una fórmula que es similar a la que yo también hemos manejado en la mediana, ¿correcto? En la mediana, la que hemos manejado, pero en este caso, por ejemplo, estimados alumnos, utiliza Q de K, esa K puede ser 1, esa K puede ser 2, esa K puede ser 3, es igual al límite inferior más AI, AI viene a ser C, ¿no sé? C que multiplica, ¿no es cierto?, acá por n cuartos,
menos FJ, acá dice I menos 1, nosotros le ponemos FJ menos 1, abajo le pone FI, nosotros le ponemos FJ menos FJ menos 1 y te lleva al mismo resultado. Te lleva al mismo resultado, ¿no? Inclusive, mira, yo no sabía que ahí lo estoy explicando, ¿no? Ahí lo estoy explicando qué significa cada uno de ellos, ¿ah? La amplitud del intervalo. Profesora, una consulta. Dime. Eso sirve cuando es para datos agrupados, ¿verdad? Como la tabla que nos dio con los 300 datos. Correcto, estimado. Profesora, ¿y no podría hallarlo, o sea, los cuartiles, eso, de la forma anterior, sea para datos no agrupados? O sea, con las fórmulas de datos no agrupados. Simplemente ordeno la tabla, ¿no? De menor a mayor, forma ascendente o descendente. Cuando tú tienes datos no agrupados, parte de lo que estás diciendo es cierto. Tienes una serie de datos, tú lo ordenas y aplicas, ¿no es cierto?, lo que quieres tú calcular. Si quieres calcular el cuartil 1, utilizas n más 1 entre 4, ¿correcto?, que es tu punto de posición. Si te sale un valor entero, te va a permitir fácilmente identificar tu punto de posición y en la serie de datos ordenado vas a encontrar el resultado, ¿correcto? Ahora, en el caso de que son agrupados, ¿correcto? Ya acá tienes que tomar en cuenta el límite inferior de tu clase cuartil 1 o de tu clase cuartil 2 o de tu clase cuartil 3, ¿no? Es decir, cuando estamos trabajando con agrupados, nosotros estamos trabajando con límites o intervalos de clase, ¿correcto? Con intervalos de clase. Es decir, en esta diapositiva tienen para datos no agrupados y tienen para datos agrupados. ¿Correcto? Sí, profesora, probé con los dos y me salía casi lo mismo, creo que por algunas decimales nomás, de las dos formas. Ya, pero de los 300 datos, Sí, con eso probé, ya, o sea, lo probé claro, como lo ordené ya, sí, y me salía pero casi lo mismo. no, por eso yo les estaba diciendo, sí, cuando tú utilizas la función estadística que te ofrece o que nos ofrece Excel, ¿correcto? Sale casi similar, ¿correcto? Entonces, acá viene la diferencia. La diferencia es que cuando tú utilizas la función con tus datos, ¿no es cierto?, con tus datos que tú me has dicho que lo has ordenado, porque es una de las condiciones, ya has hecho uso de la función, te va a salir, estimado alumno, ya sea la media aritmética, ya sea la mediana, ya sea la moda, ya sea el cuartil, el decil, el percentil, exacto. ¿Por qué? Estás trabajando con tus datos originales. Cuando tú vas a hacer uso en tus tablas de distribución agrupados, cuando vas a dar tu respuesta, vas a poner aproximadamente. ¿Correcto? Porque no es el valor real a un 100%, porque vuelvo a repetir, cuando se hace la tabla, se pierde un pequeño porcentaje de los datos, como les digo, ¿no? Es diferente tener todos mis datos que tener a través de una marca de clase que representa a un intervalo de clase. Ya de ahí estamos viendo de que un dato representa a un grupo. En cambio, en el otro lo vas a tener a todos. Ya, no se olviden, poner aproximadamente, ¿no? Ya, del trabajo vamos a hablar después porque he encontrado, me falta todavía calificar los trabajos, ¿no? Entonces, y otras cosas que vamos a hablar el día de hoy. Bien, tenemos ahí los ejemplos, tenemos una tabla de distribución, miren, tenemos los intervalos de clase y tenemos las frecuencias correspondientes. Entonces nosotros habíamos dicho, estimados alumnos, que para calcular la mediana en los cuantiles, nosotros tenemos que trabajar con la frecuencia absoluta acumulada o también con la frecuencia relativa acumulada.
No solamente con la frecuencia absoluta simple acumulada, sino con la frecuencia relativa simple acumulada. Ojo, que me parece que este trabajo lo hice con la frecuencia absoluta simple acumulada, porque siempre dejo la otra alternativa para que el alumno investigue. Bien, entonces nosotros vamos a dar solución y vamos a querer calcular, digamos, nuestro punto de posición, ¿no es cierto? Queremos hallar el cuartil, ¿no? Para eso primero definimos cuál es nuestra clase cuartil. Nos sale nuestro punto de posición 13.75 y 13.75 está entre el 9 y el 16. Esto se me había bajado. Por lo tanto, no, está bien, entre el 9 y el 16. Por lo tanto, mi clase cuartil va a ser de acá, la segunda clase. La segunda clase. ¿Por qué tengo que identificar mi clase cuartil, estimados alumnos? ¿Por qué tengo que identificar mi clase cuartil? Para hallar el límite inferior, profesor. Muy bien. Para identificar cuál es mi límite inferior. ¿Correcto? Entonces, en este caso, vemos que nuestro límite inferior, ¿cuánto? Es 8, ¿no es cierto? Entonces, el cuartil 1 va a ser a 8 más C, porque el tamaño o anchura es 7, de mi punto de posición menos FJ menos 1, que en este caso es 9, entre, dice FJ menos FJ menos 1, que puede ser igual entre F de I, que viene a ser ¿cuánto? Que viene a ser 7. ¿Se dan cuenta que es igual utilizar la fórmula que tenemos de mediana, pero referente a cuartiles, ¿correcto? Que utilizar esta fórmula simplificada que tenemos a la vista. Y nos da un resultado de 12.7, ¿correcto? ¿No? Entonces acá inclusive 12.7 aproximadamente, ¿no es cierto? Respuesta, el 25% de los empleados tiene 12.7 años de servicio o menos, ¿no es cierto? De 12.7 años de servicio o menos. ¿Y cómo sería para el otro lado la interpretación? Imagínense ustedes una línea donde lo divide en 4 partes iguales, correspondiendo 25% a cada uno. ¿Cuál sería la otra opción que tendría yo para dar respuesta a este ejercicio? A ver, chicos. El 75% de empleados tiene más de 12,7 años de servicio. Correcto, ¿no? Que el 75% de los empleados tiene 12.7 años, ¿no? Más de servicio en la empresa. Correcto. Y nosotros ahí tenemos la clase cuartil. Mira, tenemos acá el cuartil 2. Ahí estamos calculando y nos sale 21.7. Después, el 50% de empleados, ¿no? Tiene 21.7 años de servicio o menos. El cuartil 3, de igual forma, ubicamos. Acá lo que caracteriza es ubicar, digamos, tu clase cuartil, 1, 2, 3, y el resto ya ustedes hacen uso de la fórmula y calculan y luego interpretan. Ahí tenemos, mira, el cuartil 3, igual, el 75% de empleados tiene 27.8 años de servicio o menos. ¿Cuál sería la otra respuesta? ¿Cuál sería? ¿Qué pasa, chicos? A ver, ya uno lo dijo, ahora ¿cómo lo hacemos acá? Hoy, ¿qué pasa?
A ver, chicos, ¿no hay ninguna respuesta? ¿Cuánto nos queda por encima del 75%? 25, Más de profesora. 25. Claro, pues. Profesora, pero Entonces, ese 25 como que no se podría confundir con el 25 de arriba, del primer cuartil. no, pues hijito, no, no, no. Ya, que tú puedes calcular tu cuartil 25, es verdad. Y no es que confundas, sino está en cómo lo interpretas, pero sí coincide con el cuartil, con el primer cuartil, ¿entiendes? Eso Sí, sí, por eso es lo que... claro, sí, Ajá. sí, 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 pero acá entonces el 25% de los empleados tiene 27.8 años de servicio o más, ¿no? O más, de aquí hacia adelante. Igual, tenemos que los deciles en 10 partes iguales, ¿correcto? Tenemos ahí la fórmula que ya lo hice en relación a la mediana que tenemos. Hacemos los cálculos respectivos, ¿no es cierto? En función a los datos que tenemos, ¿no? Y el 70%, ¿no? Tiene 170.67 o menos, ¿no es cierto? Años de servicio. Y así, estimados alumnos, calculamos los percentiles. Queremos calcular el percentil 65, solamente es aplicación de la fórmula, y tenemos que el 65% tiene unos 69.53 o menos, ¿no? ¿De qué? Años de servicio. Bien, eso es completando, ¿no? Lo que nosotros íbamos a desarrollar el día lunes, que ya lo hemos visto el día miércoles, y del día miércoles estamos completando porque ya nos nivelamos y el día lunes ya continuamos con lo que es medidas de variabilidad, que hoy día lo voy a ajustar un poco las diapositivas y les estoy mandando para que vayan leyendo y sea fácilmente, digamos, la aplicación de los problemas. Voy a ver qué problemas tengo en este PPT para poderlos resolver en clase. Pero también quería aprovechar este momento, estimados alumnos, para hablar del trabajo que ya me he adelantado en decirles algunas cosas, ¿no es cierto? En adelantármelos en decir algunas cosas. Ya lo importante que les he dicho, una cosa es trabajar con los datos originales y otra cosa es trabajar con los datos agrupados, con intervalos de clase, ¿no? Ya les he dicho, no es que el resultado de uno va a ser muy diferente al otro, no. Va a ser es similar, muy cercano, pero sabemos ya el por qué es que tenemos que poner aproximadamente cuando se trata de tablas de distribución de frecuencias. También han cometido errores los alumnos. Creo, puede ser que yo me autoevalúe, que sí estoy dictando bien, que sí estoy llegando a los alumnos, pero puede ser que no. Y prueba de ello es de que 2, 3, 4 alumnos, que de los pocos trabajos que he revisado, tienen errores que realmente como docente me dejan una preocupación, ¿correcto? Entonces, pero también digo yo, el alumno habrá asistido a clases porque yo he visto, hay alumnos que asisten, dicen presente y luego se retiran. Yo también he observado eso, ¿no? Entonces, quiero pensar que por ese motivo es que el alumno me ha cometido pues errores garrafales en hacer una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Me ha cometido errores garrafales. Entonces, estimados alumnos, en un principio, al inicio de clases, yo les había manifestado que formen grupos, que luego, no sé si es en la sección de ustedes, al ver la presentación del primer trabajo, ¿correcto? Vi, ¿no es cierto?, de que me parecía a mí de que no había coordinación, me parecía, espero equivocarme. ¿Por qué? Porque del grupo, un alumno, y de poco de los grupos que han expuesto, de poco de los grupos que han expuesto, había un grupo
de que una de las personas, qué bien, lo explicaba, sé que al frente tenía su teleprompter, no puedo, tal vez, no puedo decir, otro equipo que le permitía ahí a él estar leyendo la información que tenía al alcance, pero que no se le notaba, era como si él lo estuviera explicando de lo que había captado, de lo que había investigado, ¿no? Y entonces el alumno se desenvolvía bien, el alumno, la alumna, también he visto de una señorita o dos señoritas que bien explicaban, mientras que el resto del grupo prácticamente leían todo el contenido, ¿no? Lo leían y era notorio, lo leían y también uno puede leer, pero ¿sabes qué? Algo tienes que aportar sin estar viendo las diapositivas. Algo tienes que aportar con tu propio lenguaje, porque no se ve bien, son alumnos del tercer ciclo, ¿correcto? Y ya, si no tenemos esa facilidad de poder exponer, es el momento ideal para poder nosotros hacer perder ese miedo, ese temor, ¿correcto? Y poder ya practicar, ¿no? Para que luego en su vida profesional ustedes pueden ser, digamos, unas personas que realmente sepan ustedes expresarse, intervenir, hacer conferencia, participar en actividades donde va a necesitar que ustedes tengan ese don de poder hablar sin temor, sin miedo, ¿correcto? Pero si nosotros, tercer ciclo, vamos a seguir con eso, entonces nunca van a aprender, nunca van a aprender. Como el día de ayer en la reunión, sé que muchos de ustedes han estado presentes, un evento que yo aplaudo realmente sobre todo al decano de la facultad, ¿correcto? Por cuanto años anteriores, que yo ya estoy bastante tiempo en la facultad, no se ha visto esta forma de cómo se ha compartido las diferentes actividades que pueden desarrollar ustedes como estudiantes, ¿no? Se han presentado los grupos estudiantiles, cada uno con las actividades que realizan, dándoles a conocer a ustedes, ¿no? Cuál es la labor que realizan, para motivarlos, ¿no? De que ustedes también pueden formar parte de ese grupo, ¿no? Puedan formar parte de ese grupo. Y entonces ha sido un evento muy interesante, donde también hemos estado, sí, varios docentes presentes, ¿no? En donde nosotros tenemos como docentes ser los entes motivadores a que ustedes tengan esa participación. Entonces, al ver esta primera intervención, y como la nota es del grupo, en un primer momento dije, ya no voy a tomar en cuenta el grupo porque prácticamente pues perjudican a aquel alumno que al menos me ha dado la impresión que ha estado explicando lo que él entendía, lo que él había captado, mientras que otros era pues ya descaradamente lo leían y leían, y se nota, es notorio, ¿no es cierto? Sin pausas, sin nada, todo corrido. Bueno, dije, no, no voy a tomar en cuenta el grupo, pero creo que me equivoqué. Al ver a estos alumnos que han cometido errores en una tabla de distribución de frecuencia, voy a tomar en cuenta nuevamente los grupos que ustedes ya habían formado. Si está presente el joven delegado, ¿está presente el joven delegado? Sí, profesora. Ya, toma nota, estimado alumno, por cuanto ya ustedes deben tener dos notas. La primera nota es de la evolución histórica de la estadística y la segunda nota va a ser de las tablas de distribución de frecuencia donde han calculado, no, creo que solamente era la tabla de distribución de frecuencia, ¿no? Sí, la tabla de distribución de frecuencia. Profesora. Luego, sí, dime hijo, dime. Más bien, no amplió el plazo de la tarea para subir lo que usted había correcto. dicho. Sí. Casualmente también el día de ayer conversé con algunos alumnos, correcto, y les manifesté que no iba a abrir porque luego hoy día les iba a explicar el porqué. El motivo es lo siguiente. Nuevamente se van a hacer los grupos, ¿correcto? Y dentro de ese grupo, ¿no? El líder
porque siempre hay una persona que dirige. El líder no significa que es el más, ¿no? El líder es aquel que tiene más nota, no. El líder es aquella persona que ayuda al resto a superarse cada vez más, a motivarlo, a incentivarlo, a que trabaje igual con todos. Y no, el líder no es aquel alumno, en este caso, o alumna, que en este caso diga, pues, ya no, ya, yo trabajo, o estoy enfermo, mi mamá está enferma. Como yo les dije, yo también justificaba muchas cosas, hijo. Yo también. Yo no voy a hacer, pues, que no. También he tenido juventud, como ustedes, ¿no? Pero creo que no es correcto. Entonces, el líder debe hacer que esa persona que no quiere trabajar, que trabaje. Y no acostumbrarse a, como yo he escuchado, no, es que nos paga y no hace nada. Ese es correcto, ese no es un líder, ese es un negociante. No, todo el equipo debe trabajar y el resultado del producto va a ser para el grupo, ¿correcto? Y de esa forma, aquel alumno que por X motivo no vino a una clase, ¿no? Sus compañeros que se asistieron le pueden alimentar con los conocimientos que han adquirido. Entonces, apunta, joven delegado. El otro trabajo va a ser lo siguiente, pero va a ser grupal. A esa tabla de distribución de frecuencias, ya han calculado ustedes, los estadígrafos, creo, han calculado, algunos ya lo han hecho, hasta los deciles, hasta los percentiles, ya lo han hecho. Pero aquellos que no lo han hecho, tienen que tener todos los estadígrafos que están en el PPT, así como están agrupados. Medidas de tendencia central, medidas de posición o localización, ¿correcto? El de Gini y el de Lawrence no lo hagan, no lo hagan. Eso es netamente económico, háganlo en los tres grupos. Cada uno con su respectiva interpretación, con su respectivo gráfico, ¿correcto? Ahora, es tener criterio. Profesora, ¿voy a calcular los 10 deciles? No, calcula 2, ya calcula 3, porque son un grupo creo de 5, ¿no? ¿Sí? Calcula 3 deciles. Puede ser el decil 2, el decil 4, el decil 9. Profesora, ¿voy a calcular los 100 percentiles? No, también calcula 3. Calcula 3. ¿Para qué quiero que me hagan todo? Les abrumo de trabajo cuando con 3 ya me están demostrando que saben aplicar. Y sobre Profesora, todo, sí, dime, hijo, dime. profesora, usted ya dejó eso para hallarlo ya. Si no me equivoco, los deciles pidió el 2 y el 5, percentiles el 20, 25, 50 y 75, y los cuartiles 1, 2 y 3. Eso es lo que ya pidió él. ¿Y tú has aplicado? Sí, profesora. Ya, está bien, pero también pues por no, quiero acá decir lo siguiente, por no trabajar, no me vayan a calcular ustedes lo que acabo de mencionar, ¿no? Ah, ya, el cuartil 2, el decil 5, el percentil 50, que es el... No, calculen otros para que practiquen, ya en el examen ustedes pueden dar la respuesta correcta, ¿ya? Practiquen. Ya, ahora, vuelvo a repetir, los gráficos, alumnos, ¿cuántas veces tengo que repetir? Si bien es cierto, entiendo que en Internet, en algunos libros, los autores consideran el diagrama para variable continua, las barras, y encima de ella calcula el polígono. Nosotros en clase hemos dicho que para nosotros, en clase, lo que representa o el diagrama adecuado para una variable continua es el histograma. Ojo, que los autores que hacen tutoriales, que tienen sus guías, que tienen sus libros, ¿no es cierto? También lo llaman histogramas a esa representación gráfica en barras.
Pero nosotros habíamos manifestado que un histograma es aquella donde las barras están una consecutivamente de la otra. Porque el polígono, ¿qué es? Es una línea continua. Pero cuando usamos las barras, tenemos un espacio vacío. Ahora, mejor que, digamos, representar el histograma y representar lo que es el polígono, tenemos la función de densidad. Esa es una representación exacta del comportamiento de tus datos, que también está en Moya. ¿En qué consiste la función de densidad? Ahí está. Agreguen al trabajo con sus datos que tienen, hagan la gráfica de la función de densidad que lo tienen ahí en el libro de Moya. Y van a ver que ese sí es una representación, digamos, adecuada para ese datos de tipo agrupado. Alumnos, también les he dicho, aprovechando que me están viniendo a la mente los recuerdos, por lo general, el tamaño o anchura de clase que le identificamos con C es constante de intervalo a intervalo. Es constante. Pero puede suceder que en una de las clases no sea constante. Si, por ejemplo, yo tengo que C es 9, por lo tanto, a mi límite inferior, si es continuo, le voy a sumar más 9, a mi segunda clase también más 9, más 9. Pero, ¿qué tal si yo tengo que no vale un intervalo, no vale 9, vale 11? Entonces ya C no es constante, C es variable. ¿Cómo yo puedo graficar esos casos? ¿Cómo puedo yo hacer en esos casos? También está en Moya. Pero yo le digo esto para que tengan conocimiento. Vuelvo a repetir, la mayor parte de los trabajos que se hacen para el análisis de datos es cuando C es constante. Pudiera ser que en el caso del campo de la ingeniería, ¿no? Pudiera ser que por ahí nos dan este tipo de C que no es constante. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer la gráfica? Y está bien explicado en Moya. Muy bien explicado está en Moya. ¿Ya? Y entonces, vuelvo a repetir, a ese trabajo me van a calcular toditos los estadísticos, las gráficas correspondientes. Ahora, también, estimados alumnos, por no decir todos, han hecho su polígono que yo lo denomino que está flotando. Y ustedes les dije yo, si no le he dicho, les digo ahora, que ese polígono lo tienen que aterrizar al eje de las X, ¿no es cierto? Que no esté flotando. Llévenlo al eje de las X. ¿Cómo se hacen? Investiguen. Investiguen, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, juguemos nuestro rol. Nuestro rol es de estudiantes y estudiantes que debemos estar dentro y siempre investigando, ¿no? Alimentándonos. ¿Correcto? Ese es el objetivo. No es que acá se les quiere, porque sí he escuchado quejas que mucho trabajo nos da tal profesor, no sé si han mencionado tampoco, no sé si de la profesora Nelly, pero me ha llegado demasiado trabajo, como también ya he escuchado y me han pasado ya la voz como jefa de tutoría, que hay profesores que a veces pues levantamos la voz, ¿no? Fuerte, o hacemos pasar vergüenza a los alumnos, ¿no? A veces sucede de que, claro, el respeto debe venir de ambos lados, pero cuando tú encuentras a un alumno que está en otra cosa, y cuando el docente se acerca, de inmediato ingresa al trabajo, y luego ves su trabajo y está garrafalmente equivocado, da también cólera al docente, pues. Tú estás explicando, estás yendo de mesa en mesa, mientras que el alumno está mirando otra cosa, ¿no? No sé si es en el aula de ustedes, pero yo ingresé, miré que estaban en internet viendo zapatillas, modelos de zapatillas, el otro no sé qué cosa miraba, nada referente al tema que estábamos desarrollando. Son distracciones propias de la juventud, entiendo.
pero también, digamos, de ahí viene el respeto entre ambos. ¿No es cierto? Si imagínate, el docente está dictando su clase, no solamente hablo de estadística, porque ya hay profesores que también están comentando de que se distraen mucho los alumnos, ¿correcto? Y con justa razón, los alumnos pueden quejarse también que hay profesores que estamos maltratándoles, ¿no? Aunque no creo que el término sea maltrato, sino pues en un momento que desespera y lo ves al alumno haciendo cosas que no es de la parte académica, pero también debemos sabernos controlar, eso también, ¿ya? Entonces, ese trabajo grupal con todos los estadígrafos, con todas las gráficas correspondientes. Ahora también en cuanto a las ojivas. En cuanto a las ojivas, estimados alumnos, cuando ustedes van a hacer su ojiva menor que o su ojiva mayor que, van a hacer uso de los límites de clases. Para que ustedes puedan graficar su ojiva menor que, utilizan sus límites inferiores. Y para que ustedes puedan graficar su ojiva mayor que, utilizan en la parte horizontal, en la línea de las X, su límite superior. ¿Correcto? Su límite superior. Una vez graficado, estimados alumnos, a ver, hagan lo que les demostré o está en el PPT. A través de una gráfica, ya que has calculado tú, a través de tu tabla, tu mediana, tu cuartil 1, tu cuartil 2, tu cuartil 3, tu percentil, etc., ubícalo en tu gráfica correspondiente. ¿Estamos? Ubícalo, para que vean ustedes cómo a través de un diagrama, cómo a través de una tabla, ¿no? Podemos nosotros calcular aproximadamente, vuelvo a repetir, tanto en la tabla, tanto en la gráfica, aproximadamente, digamos, los resultados de los estadígrafos dentro del grupo de la mediana y los cuantiles. ¿Correcto? Eso tú lo puedes graficar en tus ojivas. Bien, ¿qué más? Entonces, ahora, el día lunes, estamos coordinando con los delegados, voy a coordinar para qué día me van a entregar. Ah, no, porque falta todavía, porque también a ese trabajo vayan avanzando, porque a ese trabajo también vamos a agregar las medidas de variabilidad. El lunes nos toca desarrollar lo que son el rango intercuartílico, desviación, varianza, desviación típica, digamos, estadígrafos de gran importancia para inferencia estadística. ¿Correcto? Hay que saberlo calcular, hay que saberlo analizar, interpretar, para que luego fácilmente ustedes pueden ir con esos conocimientos al curso de estadística inferencial. Bien, eso es todo con respecto al tema de la asignatura de estadística del día de la recuperación que estamos haciendo el día de hoy. Con esto yo cumplo, digamos, con el avance del sílabus. Pero hay un grupo de alumnos que no ha expuesto en el aula. ¿Hay algún grupo que no ha expuesto? Profesora, respecto a los grupos, van a ser los mismos, ¿no? Ah, sí. Ahora, ya este joven delegado dejo a su criterio suyo, si hay algún grupo, algunos alumnos quieren cambiar, etcétera, etcétera, ya lo manejas tú, ¿correcto? Sí, está bien, profesora. Profesora, disculpe, ¿usted ha mandado las notas, por si acaso, de la primera exposición? No puedo mandar mientras no tenga de todos. Y hay alumnos Está bien, que no han expuesto. Por eso, ahora, yo les dije que hoy día van a exponer. ¿Hay algún grupo que no ha expuesto o esta sección ha expuesto todos? profesora, creo que sí hemos expuesto a todos. Ah, Es que muy no- bien. Ya. Entonces, en ese caso, yo no tengo ningún problema con estas. Ah, ustedes son de la sección A, ¿correcto?
Sí, profesora. Ah, disculpen, me equivoco siempre porque todos los años siempre la sección A ha sido con la primera sección que yo empezaba las clases. Venía la A, venía luego la B, luego venía la C y luego la D, porque yo enseñaba todas las secciones. Pero ahora no sé por qué han cambiado el horario, sus razones tendrán la autoridad de escuela profesional. Entonces me confundo, he estado tantos años acostumbrados a empezar con la A, y ojo que yo tengo entendido que los alumnos que van a la A son los alumnos buenos, pues, ¿no? Los alumnos que tienen un ponderado bueno, eso espero, y me lo están demostrando. Son grupos de alumnos que sí, que están ahí pendientes, desarrollando, como también unos pocos distraídos, que también es parte de, hay que tomarlo en cuenta, ¿correcto? Entonces, si no hay ningún grupo que va a exponer, entonces acá termino con esta clase. Estimados alumnos, el día lunes nos estamos reencontrando, Dios mediante, para continuar con el desarrollo de la asignatura. Muchas Profesora, gracias. Dime, hijo, Profesora, dime. disculpe, los alumnos que no han podido enviar la prueba de entrada me han comunicado si es que podrían hacerlo con otra sección. No sé, La en prueba ese de caso. entrada. La prueba de entrada, sí. Hijitos, déjalo ahí, ¿ya? Déjenlo ahí, ¿ya? Profesora, disculpe, ¿cómo que lo dejemos ahí? ¿No va a considerar nota? ¿O porque no pude enviar, profesora? O No, sea, no, ya. No, solamente ya el lunes yo les explico, ¿ya? ¿Ok? ya, profesora. Pero no se Ya, preocupen. profesora, está bien. Gracias. Ok, Profesora, tengo estimados. otra, Dime. tengo otra pregunta acerca de esto de medidas de tendencia. Usted dijo de que cada uno va con su interpretación y su gráfico. También, o sea, No, la no, no, no. mediana, la moda va a tener su gráfico. No, 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 no. Cuando Solo, yo solo la interpretación, ¿no? cuando yo me refiero a gráfico, solamente es histograma, polígono, ojiva menor y mayor que. ¿Entienden? Nada más. Porque la mediana no tiene su gráfico. La moda no tiene su gráfico. A esos estadígrafos vas a calcular y te va a salir un valor y lo vas a interpretar. ¿Qué significa? Estimados alumnos, no se olviden que he observado también en los trabajos. Hay que poner título. En este caso no va fuente porque no les he dado fuente. Título. Tanto a la tabla, tanto al gráfico. Porque yo les he dicho, ¿no?, de que siempre en un artículo, en una presentación a través de la televisión, lo que nosotros vemos son gráficos. Casi nunca nos dan las tablas. ¿De dónde se han derivado los gráficos? Por lo tanto, si a mí me dan un gráfico sin título, ¿qué voy a interpretar? Porque no sé cuál es la variable que me está informando esos resultados que tiene la tabla. Y si te damos fuente, tienes que considerar la fuente para saber si es una fuente confiable. Inclusive, van acompañados con una ficha técnica que el profesor que ya enseña inferencia estadística debe enseñarles cómo se elabora esa ficha técnica para la confiabilidad de los resultados. ¿Estamos? Entonces, cada cosa tiene una explicación, ¿no? Tiene un porqué, tiene una razón de ser. Bien, estimados alumnos, nuevamente, chao chicos. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna inquietud? Algo, aprovechen este momento, porque estamos a través de una pantalla y pueden exteriorizar lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten. Por lo que veo, todo ok. Gracias, chicos. Hasta el día lunes. Chao. Hasta luego, Gracias, profesor. Gracias. Chao. Luego, Ya. Gracias. Hasta luego, profesora. Gracias, hijo. Hasta luego, Gracias. profesora. Chao, chicos. Chao.